Hola, buenas tardes. Es una alegría saludarlos, darles la bienvenida a este maravilloso conversatorio que tenemos hoy desde la Fundación CINDE y su Escuela Digital Écora. Hoy nos estarán acompañando Lizardo Carvajal y Yolanda Pino, maravillosos escritores que tienen una apuesta creativa, imaginativa, estética y política por las infancias. Y bueno, hoy queremos conversar con ellos, queremos saber cómo tienen esa visión y esas apuestas también en torno a las infancias. Es un gusto para nosotros iniciar este proceso, darle la bienvenida a Lizardo Carvajal, director del UAUS, escritor, director, ilustrador, inventor de libros, como te llamas, que ahorita me gustaría mucho escuchar ese inventor de libros, cómo lo nombras tú, lo defines y cuál es la maravilla de inventar y de crear en este proceso para las infancias. Y también está con nosotros la profesora Yolanda Pino, maestra, docente investigadora de CINDE, escritora también de libros para las infancias. Entonces, bueno, es un gusto poder desarrollar con ustedes esta conversación, poder también hilar con el misional de la Fundación CINDE y de Écora, el potencial del desarrollo humano y el potencial también visto desde los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes. Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenido Lizardo, bienvenida Yolanda. Es un gusto para nosotros desde CINDE, desde Écora, estar con ustedes. Bueno, y para empezar esta conversación, Lizardo, yo quisiera preguntarte, ¿cómo nace Luabooks? ¿Cuántos años llevas en Luabooks? ¿Qué te llevó a dedicar también tu vida a la escritura, a la ilustración para la infancia? ¿Qué fue esa chispa motivadora e imaginante que te llevó también en esa construcción y ese proceso? Bienvenido. Hola Carolina, hola Yolanda, qué alegría estar con ustedes. Bueno, Lubabux comenzó hace ya unos cerca de 12 años como una propuesta de literatura infantil que vinculara a la tecnología con el libro. Esto ha sido una apuesta, digamos, que ha ido cambiando en su argumentación también, porque nos hemos ido dando cuenta en tanto reforzábamos la argumentación teórica de que el libro es un producto tecnológico también, ¿cierto? O sea que era muy extraño decir relacionar el libro con la tecnología porque el libro es tecnología. Así que más bien ahora decimos que relacionamos el acto de la lectura con los elementos digitales o con las plataformas digitales. Han sido 12 años de mucha experimentación, de cómo darle valor al acto de la lectura a través del uso de nuevas tecnologías, pero proponiendo conversaciones fundamentales alrededor de bueno, de temas fundamentales para conversar con los chicos, ¿no? Eh, la editorial nace en un momento también muy especial de mi vida porque yo iba a ser papá, es decir, mis primeros textos los comienzo a escribir antes de que mi hija naciera y cuando mi hija nace, bueno, decido darle un vuelco a mi vida y lo que venía haciendo, que era básicamente diseño para la web y entonces dedico mi tiempo desde ese momento a escribir libros para niños, libros con temáticas que tal vez yo hubiera querido tener cuando niño y temáticas que también me gustaría escribir para mi hija, ¿no? Es como nace un poco Lua Books y esa ha sido la apuesta durante 12 años. Pues muchas gracias. Yo creo que voy a mencionar algunos de los libros que tiene Lua Books, que realmente son muchos más, pero acá voy a contar sobre algunos. El pájaro de los mil cantos, Malaika la princesa, Érase una mujer, el vendedor de sandías, El hombre extraño, El libro secreto de los monstruos, Maravilloso mercado de pulgas, Una historia rusa de amor, El teatro de sombras, Siete patitos en la laguna, Alicia para primeros lectores y bueno, muchos más. Una de las apuestas que tiene un curso maravilloso que tiene Lizardo Carvajal con Écora, que es Escribir para la Infancia, va acompañado de su último libro.
que en ese libro nos contará historias maravillosas también para los jóvenes y los adolescentes. Pero antes de entrar ahí, quiero también darle la palabra a Yola, porque bueno, Liz ya nos cuenta un poco de cómo desarrolla y cómo inicia también estos pasos en la escritura para la infancia, pero también quería preguntarle a Yola, ¿cómo empieza este camino? ¿Cómo escribe uno? ¿Cómo empieza uno a escribir para la infancia? ¿Desde dónde se forma? Hola Carito, hola Lizardo y hola a todos los que nos están viendo y escuchando. A mí me encanta que me preguntes por cómo llego yo a escribir, porque tiene mucho que ver con esto que Lizardo nos está invitando también a hacer en el curso de Écora, y es que yo escribo desde que tengo memoria, desde que tenía 10, 11 años, siempre escribí para mí, escribí en diarios y luego en un momento de la vida empecé a presentarme a concursos. Una vez me presenté a un concurso de la alcaldía de Medellín y me volvieron nada, nada es nada. Y en ese momento yo dije, bueno, pues si esto es lo que me gusta, tengo que aprender. Entonces empecé a hacer talleres de escritura. Empecé en el taller de escritura de la Universidad de Antioquia y luego hice un curso de escritura para niños que me sirvió mucho y que me pareció muy bello porque me dio como unos tips que yo no había tenido presentes. Y después de eso ya me gané un concurso que fue del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, una beca de creación, y nació Candelaria, pues que fue mi primer libro y que está además muy relacionado con la historia que nos cuenta Lizardo frente a la, pues en este caso, la paternidad, en mi caso frente a la maternidad, porque Candelaria soy yo a los 12 años buscando los recuerdos perdidos de mi abuela en una búsqueda que tengo en ese momento de mi vida por ser mamá. Entonces, creo que hay un asunto en mí de querer escribir. Yo no me formo como escritora inicialmente, yo soy trabajadora social, luego llego a CINDE, pero siempre está en mí la inquietud, y hacer parte de procesos formativos fue súper potente en mi historia, o sea, poder llegar a escuchar a quienes ya lo habían hecho, encontrar esas rutas que no, yo tenía cierta resistencia, decía, ay no, pero uno que se va a meter a un curso para terminar escribiendo como todo el mundo, no, a la final el curso no te enseña a escribir con todo el mundo, sino que te da, es como un abanico de posibilidades para que encuentres en ese abanico tu propia voz, y eso fue lo que me pasó a mí, y creo que ha sido pues muy significativo en mi historia y en mi proceso también de escritura. Maravilloso, Yola. Bueno, los escucho a los dos, cómo ha sido el tránsito y los inicios para escribir para la infancia, pero me encantaría saber, y creo que a todo el público que nos está escuchando, qué significa para ustedes escribir para la infancia y en qué se diferencia de escribir para otros públicos. Empiezo. Liz, si quieres, inicia tú. Se quedó calladito y bueno, me está dando la palabra. Yo creo que es, bueno, en mi caso es escribir desde mi historia. O sea, yo siento que cuando yo escribo para los niños y las niñas, estoy escribiéndole a la niña que yo fui. Y como decía Liz, también un poco a esos libros que yo hubiese querido leer. Cuando me gané la beca de creación me dieron muy poquito tiempo y me dio mucho pánico inicial arrancar, y lo único que hizo que ese pánico se me quitara fue que recordé cosas de mis talleres de escritura, y sobre todo una que un profe me decía, uno escribe lo que uno quiere leer, ¿cierto? Entonces dije, ah, listo, yo voy a escribir los libros que a mí me gustan y voy a escribir desde ese lugar. Eso es como lo primero, poder escribir como de la mano de esa niña que yo fui. Y lo segundo es que la literatura para niños no es solo para niños, es la literatura para todos. Cuando uno escribe para los niños, pues en últimas, de la mano de los niños están las familias, están las abuelas, en este caso, que son unos personajes muy importantes para mí. Y en cambio, cuando tú escribes para grandes, pues no están los niños incluidos. Entonces, la literatura infantil es una literatura, creo yo, más universal, más incluyente, y que permite también generar con los niños y las niñas unas posibilidades de reconocimiento del mundo desde unos ojos que todavía están conectados con el asombro. Y bueno, desde ahí para mí esa es como un potencial que además ahorita tú lo decías, Caro, no solamente literario y creativo, sino también político, ¿cierto? Que es lo que uno quiere contar en sus historias, que apueste también a generar transformaciones en el mundo. Gracias, yo. Sí, pues escribir para los niños es un oficio bastante particular, digamos, desde la escritura, porque hay una gran paradoja en la escritura para ellos,
y es que siendo el destinatario de la literatura infantil los niños, claramente, digamos, coincido con lo que dice Yola con respecto a que cuando uno escribe para niños, también escribe para los mediadores y piensa de todas maneras en los mediadores. Sin embargo, el destinatario final es el niño. Y la gran paradoja de la escritura para las infancias será precisamente que la escritura la hace un adulto. Es decir, que siendo destinada a los niños, quien la escribe es un adulto. Y eso sí que es un problema, eso sí que es un desafío, porque el problema es que los adultos olvidamos misteriosamente la infancia. Algunos dicen que se deja de ser niño en cuanto se deja de jugar, por ejemplo. Entonces, serán cosas que uno va a tener que inevitablemente recordar, cómo se juega y cómo se juega sin la lógica, digamos, adulta. Y siento que eso, los que hemos sido padres, nos hemos encontrado con esa dificultad, ¿no? De no saber cómo jugar con nuestros propios hijos. Y uno cree que uno les va a enseñar a jugar y ellos son los que le recuerdan a uno cómo jugar. Entonces, creo que escribir para la infancia implica necesariamente un ejercicio de reconocer al destinatario de esas historias, así existan los mediadores, y reconocer que allí hay un gran desafío y es volver a la esencia del juego, es volver a la esencia de la mirada maravillada que tiene la infancia, la mirada poética que tiene la infancia del mundo. Y esa es la gran dificultad de escribir para niños. Es tan difícil que muchos escritores, grandes escritores de literatura universal o clásica, no han tenido un buen acercamiento cuando escriben para niños. Hay un cuento muy bello de Saramago que se llama La rosa más grande del mundo, la flor más grande del mundo, en la que comienza el gran Saramago precisamente aceptando su dificultad para escribir a los chicos, ¿no? Para los más pequeños. Y yo creo que esa es la dificultad. La dificultad es volver a la esencia del juego, que es nada más ni nada menos que la forma en la que los niños del mundo aprenden, ¿no? Entonces, bueno, esa es una, yo creo, de las dificultades. Lisa, escuchándote recordaba los primeros momentos donde yo me acerqué a Lua Books, que fue hace algunos años, y en los primeros libros que tuve de Lua Books estaba la promesa de valor Lua Books, que me parecían 5 puntos maravillosos, y uno de esos puntos era un respeto profundo por las infancias, las adolescencias y las juventudes. O sea, cómo realmente visualizar en la infancia, que es una de las grandes apuestas que tiene también la Fundación CINDE, a un sujeto políticamente construido, un sujeto que tiene una voz legítima, un sujeto que merece respeto también en la creación y en lo que llega, y que tiene también un proceso imaginante y creativo sobre el mundo, que lo que hacemos cuando escribimos para la infancia, pues también es respetar a ese sujeto político y poder acompañar su proceso de descubrimiento con el mundo. ¿Cómo planteaban ustedes esta promesa de valor y cómo continúa? Porque las promesas también con el tiempo van tomando otras aristas, otros matices, otros hilos. Entonces, bueno, ¿cómo va esa promesa hoy en día, esa promesa de valor para escribir por la infancia y para la infancia? Pues la mantenemos hacia el respeto que ellos merecen como sujetos, digamos, sí, políticos, por supuesto, pero ante todo como miembros de esta especie. Yo en la literatura infantil veo también otro gran desafío, vamos, y es
la revisión de tu concepto propio de infancia. Yo creo que todos tenemos un concepto de infancia y que los que intentan escribir literatura infantil lo hacen a partir de esa concepción que se tiene de los niños, ¿no? De la infancia. Entonces, es fundamental entrarlo a revisar, y creo que la promesa Lubabooks, lo lindo que tiene es que revela nuestro propio concepto de infancia. O sea, desde qué perspectiva estamos escribiendo hacia los niños y las niñas. Entonces, aprovecho para unir esto un poquito con el curso que estamos promocionando, y es que el curso precisamente arranca con eso, con la historia de la infancia y con el concepto de infancia y cómo ha evolucionado, y cómo también hay una retroalimentación, digamos, entre cuál es el concepto de infancia que tiene la actualidad y cómo eso alimenta la producción de literatura infantil, pero, y aquí esto es bastante interesante, y es cómo también la literatura infantil ha aportado a una nueva definición de infancia, una nueva conceptualización de infancia. De ahí el aporte capital de obras como Alicia, aporte capital, por ejemplo, Pinocho, ¿cierto? Entonces es revisarnos cuál es nuestro concepto de infancia. Si nuestro concepto de infancia es el de unos seres incompletos a los cuales hay que poner en ellos información porque están en un vacío, ¿cierto? Nuestra obra será pedagogizante y vacía también, ¿no? Si los tratamos como gente pequeña, nuestra obra será pequeña, ¿no? Por el contrario, si los consideramos personas enteras, si los consideramos personas grandes, nuestra obra será completa, nuestra obra será grande. Si lo miramos con respeto, ellos nos leerán con respeto, ¿sí? Entonces, pienso que es esa mirada de la infancia la que habrá que trabajar antes de escribir para ellos. Liz, muchas gracias. Pues veo que ahí hay una serie de retos que, como tú dices, se abordan también en el curso de Escribir para la Infancia que está en la Escuela Écora. Pero también quisiera escuchar a Yola, ¿cuáles son esos retos que enfrentan hoy quienes desean escribir para la infancia? Perdón, Yoli, yo no te escucho. Tienes muteado el micrófono. Hola, ay, sí, estaba hablando sin, perdón. No, que estaba diciendo que esto que Liz dice me deja pensando mucho frente a ese lugar que hoy empezamos a ver de un poco la instrumentalización, la mercantilización de la literatura, ¿cierto? En pos de generar, como el mercado pues lo demanda, muchas producciones, pero también como muy vacías en muchos sentidos, ¿cierto? Vacías en contenidos, vacías en propuestas políticas, vacías bueno, en muchas cosas. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, para mí un principio, me parece muy lindo la puesta de valor, yo lo veo como un principio desde mi lugar como maestra y escritora, es que yo espero que cuando alguien termina de leer un libro que yo he escrito, sienta conexión con la vida, no todo lo contrario, ¿cierto? O sea, esa es como una apuesta muy grande, y eso no significa que uno no tenga que abordar las situaciones cotidianas, los problemas, los dolores del mundo, pero que cuando alguien termina, familia, niño, niña, joven, pasa por sus manos una obra, que esa obra le permita ver el mundo de una forma distinta, de pronto con una postura crítica, con una postura abierta, pero no en una sensación ni de depresión, ni de desaliento, ni de sensación de que el mundo no vale, ¿cierto? O sea, esa es como, y creo que ahí se junta, y creo que un reto como importante, escuchando a Liz y también por los procesos de formación por los que pasé,
siempre es también un poco como desligar la mamá, la maestra y la escritora, o sea, que no termine siendo yo esopo, porque quiero generar ahí como unos procesos desde ese otro lugar, pero que tampoco la obra se desligue del sujeto que soy, que eso también es ahí como muy potente, ¿cierto? Como escribimos con lo que somos. Yo me acuerdo cuando a los días de haber lanzado Candelaria, un estudiante me escribe y me dice que le parece muy lindo el libro porque le va a permitir trabajar la investigación con los chicos, y yo me quedé como así que la investigación. Y claro, o sea, yo luego me di cuenta que en Candelaria había como una ruta de investigación, pero mi intención no fue escribir una ruta de investigación, pero yo estaba como en una búsqueda y seguramente mi ser como maestra e investigadora fue aflorando ahí. Entonces, como dejar un poco de, o reconciliarse con eso que uno es, y, y bueno, y me parece muy bello esto que Lynn nos dice frente a reconocerle a cómo vemos a los niños y a las niñas, y poder desde ahí también tener claro cuáles son nuestras apuestas ético-políticas, porque uno no puede decir es que yo escribo lo que me da la gana y ya, de malas si al mundo esto le daña o no, ¿cierto? Al menos pues desde mi lugar. Yo sé que todos tenemos pues una postura diferente. Y en ese caso yo sí creo y profundamente que hay que apostar a que la literatura también esté conectada con la vida de muchas formas. Yo la en línea con lo que dices, yo creo que es importante acá traer a Kwasinovich cuando él habla sobre la participación infantil y comienza diciendo que no solamente es hacer parte, sino tener parte y tomar parte. Y creo que cuando uno escribe para las infancias, no solamente visualiza una infancia lejana, sino que la intención también es poder generar unos procesos que los hagan sentir parte y tomar parte de la historia, más en estos tiempos donde nos encontramos con narrativas discursivas y adultocéntricas que manejan ciertas violencias simbólicas eh, y reales para los niños y las niñas. Entonces, frente a eso, ¿por qué consideran tan fundamental escribir para la infancia en un tiempo donde esas voces, donde muchas de esas voces son voces que lo que están haciendo es magnificar violencias simbólicas y reales? Liz, ¿cuál crees que es esa apuesta profunda de hacer reexistencia desde escribir para las infancias? Estás en silencio. Hoy parte de este en vivo es leer los labios. El micrófono. A mí se me cortó la comunicación durante unos segundos, entonces, Okay. ¿me puedes repetir la pregunta? Claro, no, estábamos conversando con Yola sobre los procesos de participación también, de cómo vemos la participación de las infancias y cómo cuando escribimos para las infancias, pues también estamos generando un proceso de participación, de que ellos hagan parte y tomen parte en el proceso, sobre todo en estos tiempos que tienen unos discursos y unas narrativas con unas violencias simbólicas y reales para las infancias. Entonces te preguntaba que cómo se configura un acto de resistencia, más que resistencia diría yo de reexistencia, cuando escribimos para la infancia, para mitigar también esas violencias simbólicas y reales. Pues el estado actual de la infancia es un estado lamentable. Si lo miramos en una perspectiva amplia de la historia, tampoco podríamos decir que el estado actual de la infancia es peor que el de la Edad Media, ¿no? Pero sí es sorprendente que tengamos tratamientos tecnológicos de alta tecnología para enfermedades, viajes al espacio, inteligencia artificial, etcétera, y tengamos todavía niños muriendo de hambre y asesinados frente a las cámaras ante la impunidad del mundo, ¿no? Como lo que está pasando en Gaza. Así que en una perspectiva histórica hemos mejorado, con una perspectiva más objetiva, nuestras infancias siguen aguantando hambre, siguen comiendo de los basureros, sigue habiendo desatención médica, sigue siendo explotados en maquilas, y eso es real.
Y es increíble que a estas alturas tengamos esta situación, ¿no? Es como no hemos evolucionado en cantidades de cosas, pero en cuanto a la protección que debe tener la infancia, no. Entonces, lo podemos notar, por ejemplo, claramente cuando vemos que todavía la infancia tiene una inimputabilidad, ¿cierto? Y una incapacidad, por ejemplo, de votar, o sea, de participación política, ¿no? Pues se podría discutir si las infancias deberían tener o no participación política, derecho al voto o no, y cómo eso se puede instrumentalizar y cómo ahí hay peligros. Pero lo que es evidente es que todavía, a pesar de que el niño no puede decidir, pero sí recaen sobre él el peso de las decisiones políticas, ¿sí? Neoliberales, que generan hambre, ¿no? Pero ellos no pueden decidir. Y no pueden decidir porque partimos del hecho de que ellos no tienen la capacidad, bueno, lo que se pensaba de la mujer hasta hace no mucho tiempo, y todavía en algunos países en donde las mujeres no pueden votar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo escribir en el marco de un mundo donde todavía la infancia es ultrajada, es pisoteada, y que no es otra cosa que el pisoteo y el ultraje de la humanidad? Porque es que todos esos niños son miembros de nuestra especie. Todavía nos cuesta dificultad entenderlo así. El compromiso, yo creo que el compromiso es hablar de esto. Yo creo que los escritores ahorita tenemos un gran compromiso, y muchos lo están haciendo, y me llena de alegría que estemos hablando de las migraciones. Un tema como Gaza nos deja, a ver, nos deja congelados. A mí me ha dejado congelado. Yo estoy desde hace tiempo tratando de escribir una historia sobre Gaza y me informo, miro y me siento a llorar. No puedo hacerlo, ¿no? Entonces, hay que contar la infancia de nuestro tiempo, y la infancia de nuestro tiempo incluye eso. Incluye los Oliver Twist de nuestra época, y hay que contarlo. Ahora, yo coincido con Yolanda que me parece importante hacerlo desde la defensa de la alegría, aún desde la denuncia, digamos, de la barbarie que recae sobre ellos. Los niños merecen el derecho a la alegría, ¿no? Y que nuestra obra tiene que ser esperanzada en ellos y esperanzada en la humanidad, ¿no? A pesar de todo. Entonces, hoy felizmente yo creo que tenemos una gran cantidad. Hola. Se congeló un momentico, yo creo. Creo que se fue la comunicación. Ya. Sí. Ya te escuchamos de nuevo. Y tengo que decirlo, editoriales independientes, que son las que están tomando el riesgo desde lo editorial de hablar precisamente de esas temáticas que, bueno, que no se hablan y que siguen siendo tabú, ¿no? El abuso sexual, por ejemplo. Ustedes tienen una publicación muy linda alrededor de este tema, pero se está hablando de la muerte, se está hablando de migraciones, se está hablando de la adopción, se está hablando de... Bueno, creo que tenemos unos problemitas de conexión. Celebrar esto por un lado, pero por otro lado también
entender la enorme responsabilidad que tenemos como escritores de hablar de la infancia, ¿no? De nuestras infancias y todas las infancias que habitan en este planeta. Liz, muchas gracias. Yo siento que, bueno, a título personal y también desde CINDE y ECORA, más que una apuesta política, que es importante, tenemos una apuesta ética. Y esa apuesta ética también es por la dignificación de la vida de las infancias. Y quisiera también escuchar a Yola como docente investigadora del CINDE. Cómo visualizas esta apuesta ética que tenemos cuando escribimos y trabajamos para las infancias y con las infancias? Yo creo que esto último con lo que termina Lice es muy potente, es, bueno, cómo nosotros tenemos una claridad en el contexto, cómo reconocemos este mundo que nos duele tanto, y también cómo seguimos creyendo que es posible, porque como lo hemos escuchado mil veces con Galeano, pues necesitamos utopía para poder caminar. Y en ese sentido, lo cotidiano, o sea, lo que yo estoy viendo también como en la vida cotidiana de muchos niños es como dos situaciones. La primera, pues hay muchos más papás interesados por la lectura de porque los niños y las niñas lean, y hay muchos más papás y mamás y cuidadores contando historias antes de dormir que las que existieron cuando yo estaba chiquita. Y creo que hay como no sé, como una contradicción muy fuerte, porque hay mucho interés porque los niños lean, pero también hay mucha desconexión con el presente, ¿cierto? Entonces estamos muy conectados a las pantallas, nos cuesta, y el jugar del que hablaba Lizardo ahorita no nos cuesta solo por el hecho de tener que sentarnos a jugar, sino porque nos implica estar presente, ¿cierto? Jugar es un acto, para jugar hay que estar presente, diría Maturana. Y en ese sentido, esta contradicción entre querer que nuestros chicos sean más lectores, que se conecten con las historias, pero una sobreexposición a elementos tecnológicos, no desde el lugar que lo abuelos usa, porque a mí me encantan. Yo, el primer libro, de los primeros libros que leí con mi hijo grande, es de Esto no es un gato, este es el gato, el del gato, y me pareció una cosa preciosa. Y desde ahí poder ampliar luego la información, ¿cierto? El del mercado de pulgas, o sea, cómo poder conectar con la no la tecnología, Lizardo decía ahorita que el libro también la tecnología, con los medios digitales para poder ampliar la creatividad y la imaginación y no para anularla. Y ahí creo que hay un elemento en el que la literatura todavía tiene mucho que hacer, la literatura para niños tiene mucho que hacer y nosotros tenemos mucho que hacer, y es como seguir defendiendo el derecho de los niños y las niñas a la fantasía, cómo seguir defendiendo el derecho que tenemos como humanidad a la fantasía, creer que las cosas pueden ser posibles, que a generar y a soñar con mundos diferentes, y también a creer en el ratón Pérez y a creer en todas las, en todas estas historias que lo que hacen es también potenciar esa capacidad imaginativa en la infancia para luego poder tener capacidad imaginativa para resolver los problemas de la vida cotidiana, ¿cierto? No implica, como yo decía ahorita, meternos en un cajón y decir no está pasando nada, sí están pasando muchas cosas, pero necesitamos que en los primeros años de vida y en muchos momentos de la vida estemos conectados con la posibilidad de que es posible, con la idea de que es posible generar cambios para poder encontrar también salidas creativas a las dificultades a las que hoy nos enfrentamos, y eso es lo que también permite la literatura, ¿cierto? Lo que nos permite cuando nos centramos y nos lanzamos a una historia, como esa historia nos abre la posibilidad de imaginar. Ahí como una apuesta muy importante. Y desde lo que hacemos en CINDE, pues la apuesta de CINDE es por la educación y el desarrollo humano, y desde ese lugar el trabajo que hacemos con maestros y maestras precisamente es eso, o sea, cómo potenciamos las dimensiones del desarrollo humano, cómo potenciamos con los maestros y las maestras esa posibilidad de ver a los seres humanos como seres integrales, y una de esas dimensiones fundamentales es la dimensión lúdico-estética, de la que nos conecta con el juego, nos conecta con la posibilidad de crear, nos conecta con el arte, con todo eso otro que no es tan tangible en este mundo y que parecería que no es tan importante, pero que nos salva la vida. Y yo vuelvo a insistir en el asunto de la vida, porque así como
Liz habla del dolor que nos genera lo que pasa en Gaza y lo que pasa en el asunto, en los que los niños y las niñas están siendo expuestos a situaciones de violencia extrema. Nos duele también profundamente cuando los chicos y las chicas pierden el deseo de vivir. O sea, cuando encontramos hoy unos índices muy grandes de depresión, de ansiedad, de una cantidad de enfermedades del corazón y del espíritu que nos desconectan de la vida. Y la literatura tiene la capacidad de traernos o de permitirnos tener formas de conexión con la belleza y la creatividad para cuando la vida nos parezca demasiado dura. Entonces ahí también es como una apuesta de resistencia súper potente desde el arte y la creación. Yo le creo que esas apuestas de resistencia y reexistencia pues tienen diferentes estrategias y diferentes medios como para poder conectar con esa imaginación. Y aquí, Liz, yo quiero preguntarte, Lubabooks ha explorado propuestas innovadoras y tecnológicas, pero tendemos a pensar que la tecnología es solamente lo digital. Y bueno, tú en este momento estás también con un proceso de la tecnología del papel y nos gustaría que nos contaras un poco sobre cómo es esa apuesta de la tecnología del papel, pero también cómo se ha desarrollado en Lua Books las apuestas digitales, porque todos los libros de Lua Books tienen unos procesos divinos de arte pop-up que uno puede ver en el celular, que uno puede descargar una aplicación, entonces escucha la música. Por ejemplo, a mí me encanta una historia rusa de amor, y que cuando uno pone el celular, descarga la aplicación, pues las imágenes se levantan y uno escucha la música que está sonando, a los violinistas que están tocando, ve las pinturas de Marc Chagall. Entonces es una belleza como se estructura también las apuestas digitales en torno a la editorial. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito sobre eso, Luis. No escuché ni, solo escuché como el 10% de lo que dijiste, Carito. Voy a tratar de resumirlo así corto. Les decía que, bueno, que en este momento estás con una apuesta que es la tecnología del papel, que siempre hemos pensado que la tecnología es lo digital, pero la tecnología va mucho más allá. Que Lua Books ha tenido una apuesta importante e innovadora en que todos sus libros tengan también unos procesos tecnológicos y digitales, y que nos gustaría que nos contaras un poco más sobre esos campos y esos aspectos. Bueno, sí, la apuesta ha sido cómo vincular ese universo aparentemente contradictorio con la lectura, que es los dispositivos digitales, tabletas y celulares, y vincularlos al acto de la lectura. Este es un ejercicio también que va más allá de la prohibición, digamos que es como la salida fácil al tema de la tecnología. O sea, te prohíbo que cojas el celular. No, es que yo le tengo prohibido a mi hijo el celular, es que yo no le dejo a mi hijo coger el celular, ¿no? Es cosas que yo he escuchado cotidianamente. Pero bueno, ya todos sabemos, los que sabemos un poquito de historia, que la prohibición no ha funcionado. Si algo no ha funcionado en la historia de la humanidad es prohibir, y es donde más se ha aflorado la imaginación, ¿cierto? Entonces, contra la prohibición, la proposición, es decir, proponer un uso de la tecnología respetuoso hacia el niño, además porque me parece que es fundamental, como desde la ética de nosotros como productores de contenidos, producir esos contenidos bellos para el mundo digital, porque es que si no ocupamos ese espacio dentro de lo digital, pues se lo estamos dejando a otras personas malintencionadas, que sí que están generando contenidos digitales para los chicos. No podemos abandonar el universo digital. Siento que es una cosa que no se ha comprendido bien. Seguimos con una nostalgia muy extraña alrededor del papel, con un olor maluquito, con un olor como alcanfor, que no, que no, que no tiene que ver con el espíritu que ha tenido incluso el libro históricamente. Es que el libro nunca
ha estado de espaldas a los avances tecnológicos. Cuando Gutenberg inventa la imprenta, nace la figura del editor, pero cuando se pasa de los tipos móviles, ¿sí? Justo después se inventa o se desarrolla la fotografía, los editores supieron cómo adaptar la fotografía para hacer métodos de reproducción del libro más eficaces, como el offset, por ejemplo. Y cuando aparecen los computadores, los editores no le dieron la espalda a ese magnífico invento, sino que entendieron que ahí se podía hacer una maquetación digital. Y el libro, precisamente por esa capacidad, digamos, de ser un invento tan maravilloso de la humanidad, ¿sí? Ha sabido estar a la vanguardia de la tecnología, precisamente. Por eso no ha desaparecido. Esa es la razón por la cual el libro sigue siendo vigente. Entonces, es lógico o es apenas esperable que en estos momentos de gran desarrollo de las tecnologías digitales, el libro ocupe su lugar en el mundo digital, ¿cierto? Entonces, lo que estamos haciendo desde Lua Books creo que es revolucionario en el sentido de que estamos ocupando el espacio que le corresponde al libro en el mundo digital y estamos diciéndole a los niños que estos dispositivos digitales y el libro tienen una relación, tienen una conexión y que no andan uno detrás de otro o uno están en oposición al otro. Además, porque siento que a los niños siempre se les habla con contradicciones, ¿no? O sea, yo he visto muchas veces adultos que le dicen a los niños, oye, suelta ese celular y ponte a leer. Generalmente se lo dicen con el celular en la mano los papás, ¿no? Entonces, y los padres que no leen. Entonces, los niños sí que saben leer esas contradicciones y insisto en que la salida siempre fácil será la prohibición, pero será la menos efectiva. Los niños de alguna manera burlarán esa prohibición y lamentablemente muchos de ellos terminarán accediendo a contenidos nefastos. Así que precisamente ante la prohibición, la proposición del uso sano de la tecnología, con los límites que cada padre y madre también establezcan, ¿no? Sobre el uso de la tecnología, y creo que en ese sentido Luabux ha ayudado, y lo sé, porque he visto el agradecimiento sincero durante estos 10 años de muchos padres, madres, cuidadores, docentes que nos han agradecido por haber sido un bello puente entre la tecnología y la lectura. Bueno, Liz, todo esto que tú nos estás contando va a aparecer en el curso de Escribir para la Infancia, que es el curso que estamos lanzando en la Escuela Digital Écora. Este es un curso que tiene 5 módulos, que está acompañado por Lizardo Carvajal en sus 5 módulos, donde ustedes van a encontrar diferentes temáticas sobre la concepción de la infancia, sobre cómo escribir para la infancia. Pero me encantaría escuchar en tu voz, Liz, qué te sueñas que pasen con los participantes que se animen a hacer este curso. ¿Qué crees que pase con ellos después de vivir la experiencia de transitar el curso de Escribir para la Infancia? Pues lo primero es que hagamos conciencia sobre el concepto propio que tenemos de infancia, que lo elaboremos, lo desarrollemos. Tampoco es un concepto, yo no creo en los conceptos estáticos, sino en los conceptos dinámicos que evolucionan con uno, ¿cierto? Mi concepto de infancia hoy, después de 10 años de trabajar con infancia, es muy diferente al concepto con el cual comencé. Entonces, yo creo que estos cursos este curso en particular es muy, muy interesante porque de alguna manera va a generar movimiento en ese sentido, ese movimiento conceptual que es necesario, ¿no?
Segundo, pues vamos a ver también, o espero aportar en herramientas ya concretas de escritura, desde los recursos, desde la clasificación, los tipos textuales que podemos manejar y lo más alto que podría yo esperar en las personas que realizan este curso es que escriban, por supuesto. Eso sería lo más bello, que producto de este taller salga un texto o muchos textos dignos para la infancia. Liz, muchas gracias. Contarle a todos quienes nos están viendo que el curso Escribir para la Infancia lo encuentran disponible en www.ecora.com. Bueno, es un curso, tendrán más información en la plataforma, tendrán los números también para contactarse con nuestros asesores que los pueden ayudar a inscribirse al curso. Es un curso maravilloso que tiene una apuesta, diría yo, estética, creativa, ética. Es un curso ameno, potente y creo que se lo disfrutarían mucho también. Y me encanta algo que dices, Lizzy, y quiero como cerrar la última pregunta sobre cómo van cambiando también las concepciones que tenemos de la infancia. Y creo que poder acompañarse en el proceso, no hay nada más liberador que la educación. Entonces, poder acompañar un proceso con la educación y tener también de la mano de personas que ya llevan ciertos avances en escribir para la infancia, pues nos posibilita también empezar a reestructurar, a modificar, a empezar a mirar también cómo nosotros entretejemos nuevas miradas y nos movemos de nuestros lugares de ubicación y ampliamos la mirada de las infancias para poder trabajar mejor para ellos y con ellos, que yo creo que ahí es importante que definamos esos procesos. Y aquí quisiera terminar este maravilloso encuentro con ustedes preguntándoles pues cómo se imaginan el futuro de la literatura infantil en América Latina frente a las nuevas tecnologías que ya nos contaron un poco, pero también a los desafíos sociales y culturales que enfrentan nuestras infancias. Yoli, no sé si quieres abrir tú. Yo creo que frente a lo que Liz nos decía ahorita, bueno, el desafío más grande está es en poder escribir para los chicos de este tiempo, ¿cierto? Chicos que tienen además muchas preguntas, que vienen con unos accesos a la información que inquietan y que permiten unas miradas distintas del mundo, ¿cierto? Y ese escribir para los chicos de esta época, pues nos implicará a quienes escribimos para ello seguirnos formando y seguir aprendiendo y seguirnos haciendo nuevas preguntas y seguirnos juntando con quienes ya tienen un camino recorrido. Y ahí creo yo que la apuesta de Loa Book y de Lizardo en particular es muy potente, porque creo que el curso no solamente va a ser muy útil para quienes tienen deseos de escribir, sino también para quienes ya escribimos y queremos también aprender a juntar un poco ese papel con otras posibilidades, porque también ahí en la experiencia que Liz nos regala hoy está esa provocación, ¿cierto? Cómo no nos quedamos solo con la historia que esperamos le gane, que tenemos esa idea de que le gane al celular, sino cómo podemos generar procesos y me dejas pensando, Liz, frente a, bueno, y cómo a partir de los libros se pueden generar procesos que permitan que los chicos tengan unas conexiones más seguras, más amables, más estéticas, más potentes también para su vida y no pues lo que está pasando hoy, ¿cierto? Entonces a veces como en esas resistencias, y yo me incluyo en ellas en muchos momentos, lo que hacemos es dejarle el camino abierto, libre, a quienes están creando otros contenidos que sabemos que son tan difíciles, tan dañinos, tan dolorosos para los chicos y las chicas. Entonces ahí hay un reto muy grande y ahí yo vuelvo e insisto en la importancia de seguirnos formando, de seguir aprendiendo, de poder seguir acompañados de la mano de escritores tan bonitos y tan geniales. Yo aquí estaba pensando en una amiga que fue la primera que me habló de Lisa alguna vez hace muchos años, porque es el escritor preferido de sus hijas. Y entonces le escribí y le dije, voy a tener un envío con Liz. Y me dices que no, no puede ser, me muero de la emoción. Entonces, como que también poder valorar el trabajo inmenso
que han hecho en Libabook y el trabajo que tú haces desde la apuesta tan bonita que tienes, y de verdad no solamente, no son poquitas las familias que nos acostamos contándole a nuestros hijos historias de las que tú has escrito. Entonces, muchísimas gracias por eso. Qué lindo, muchas gracias, Yolanda. Bueno, yo me sumo como a las palabras de admiración de Yola. Tú lo inicié diciendo que tú también te defines como un inventor de libros y yo siento mucha admiración frente a ese proceso creativo y de genialidad. Y no solamente el proceso creativo y genialidad, sino la manera en que lo acompañas con tu postura ética también, que creo que maneja un profundo respeto por las infancias. Y ahí quisiera como cerrar contigo, bueno, escuchando como la invitación que nos haces al curso, pero también con la pregunta que le hacía a Yola sobre cómo es ese futuro, la literatura infantil en América Latina, y cuáles son esos desafíos sociales y culturales a los que estamos apostándole también cuando escribimos para la infancia. América Latina tiene una condición muy bella, que es la condición del mestizaje, que es la condición de esa riqueza cultural que nos ofrece esa mezcla de sangre, violenta, sí, pero que al fin de cuentas la cultura la ha sabido transar, ¿no? De alguna manera, y por eso tenemos una explosión de riqueza. Pero ahí también, en esa historia como violenta y colonial, también hay un desafío, siento que hay un desafío, y es que yo sí creo que la literatura infantil tiene que contribuir en despejar la mente de las personas, de los ciudadanos, de pensamientos coloniales. O sea, sí tenemos que aportar en la decolonización del pensamiento. Y esto solo se puede lograr siendo transgresor, digamos, transgresor sin perder la ternura, pero transgresor. Tenemos que transgredir el poder, la lógica de relacionamiento nefastas que todavía tenemos, ¿no? O sea, y que justifican el racismo, que justifican el clasismo, la violencia contra quien es diferente. Así que Latinoamérica tiene esa condición de riqueza, pero de pasado colonial, y creo que es a partir de precisamente de esa riqueza cultural desbordante que es nuestro continente, que tenemos que construir un pensamiento libre en nosotros como latinoamericanos, y eso pasa por arrancar el pensamiento colonial y prevenir de los peligros del neofascismo, que pues empieza a tomar fuerza con otros nombres y con marketing, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Que ha pasado, y es una palabra tan bella como la libertad, que haya sido tomada por la gente que precisamente odia y desprecia la libertad, ¿no? Los libertarios en Argentina, bueno, y esta gente que viene a vendernos más y más y más falsedad, ¿no? Y se le está vendiendo a los jóvenes, que es lo peor. Entonces, yo creo que ahí la literatura infantil tiene una función esencial, y es más allá, digamos, del acompañamiento que puede tener en los jóvenes la literatura infantil, en los niños, en la construcción de un mundo feliz, en el juego, en la construcción de escenarios seguros para hablar de temas complejos. Yo creo que lo más revolucionario de la literatura infantil será crear ciudadanos sensibles al mundo. Porque
el fascismo no admite seres sensibles, ¿no? No admite. No es un ser funcional a este sistema, aquel que se compadece de quien es ultrajado, de quien es vilipendiado, el que logra ponerse en los zapatos de otro. Este sistema no le sirve gente que tenga empatía. Y creo que la literatura sí hace eso. Creo que la literatura infantil nos logra poner por un momento en los zapatos del otro, de quien tiene hambre, de quien está viviendo en la guerra y en ese sentido se la dejamos más difícil a esta gente. Liz, muchísimas gracias. Yola, muchísimas gracias. Voy a terminar con una frase tuya, Liz. Ser transgresores sin perder la ternura. La invitación al curso de escribir para la infancia es una invitación a poder hacer transgresiones contra las injusticias. Le diríamos de muchas maneras, las justicias epistémicas, las injusticias sociales, frente al dolor, la pobreza. Entonces creo que hay que ser transgresores contra las violencias, sin perder la ternura que nos habita y que también buscamos que habiten en otros. Entonces, muchísimas gracias a los dos por su tiempo, por compartir con nosotros esta conversación, invitarlos nuevamente desde la Escuela Digital Écora a hacer este maravilloso curso con Lizardo Carvajal, Escribir para la Infancia. Los esperamos, estamos atentos como en nuestros canales de Écora y de Cinde para compartir con ustedes toda la información y el detalle. Y bueno, Liz y Yola, muchísimas gracias. Esperamos contar con ustedes en otros espacios para seguir hablando de la potencia creadora de escribir para la infancia. Muchas gracias. A ti, Carito, por la invitación, Liz, un placer. Muchas gracias. Yola, un abrazo. Chao, 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 Caro. Un abrazo a los dos, una feliz tarde.